Hola a todos y todas. Continuamos con nuestro ciclo de diálogos Comunidades Imaginadas, las Universidades Posibles, organizado por el Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos el enorme placer de recibir al profesor Dr. Naumar Almeida Filho, que es profesor de epidemiología en el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía, es médico de formación, magíster en salud comunitaria y doctor en epidemiología. Fue rector de la Universidad Federal de Bahía desde 2002 a 2010 y de la Universidad Federal del Sur de Bahía entre los años 2013 y 2017. Nos acompaña el licenciado Federico Donner, con quien coordinamos el programa. Mi nombre es María Emilia Vico, y le agradecemos, profesor, que esté participando con nosotros en esta entrevista. Es muy importante contar con una mirada de las universidades brasileñas y de lo que está sucediendo en Brasil al respecto de eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor y una alegría estar con ustedes. Y también por el hecho de que creo que las universidades en Brasil, la red universitaria de Brasil, habla más con Europa y con Norteamérica que con nuestros vecinos. Y hay muchos puntos de convergencia, pero no hacemos suficientes intentos de aproximación. Y creo que esa es una oportunidad que nosotros tenemos que considerar que puede ser un ejemplo para otras iniciativas como esa. Entonces, estoy a la disposición para empezarmos esa conversación, esa charla. Muchas gracias, profesor, por compartir con nosotros este diálogo, esta conversación. Para comenzar, queríamos pedirle que nos cuente sobre su vida universitaria, su experiencia estudiantil, política, académica, en gestión universitaria también. ¿Cuáles fueron sus principales referentes? ¿Cuáles son los valores que mejor expresan su vínculo con la universidad, con la educación y con la cultura? Bueno, necesito empezar con una adición a la presentación que Emilia había hecho, porque en ese momento yo estoy como profesor invitado en la Universidad de São Paulo. Yo estoy en la cátedra de educación del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo y ya me jubilé de la Universidad Federal de Bahía, del Instituto de Salud Colectiva. Pero mi formación es en epidemiología. Yo soy médico, hice mi curso de medicina en la Universidad Federal de Bahía, que es la facultad de medicina más antigua de Brasil. Ha sido fundada en 1808, cuando el príncipe de Portugal venió huyendo de Napoleón Bonaparte, con toda su corte, y se trasladó a Brasil. Entonces tenemos una historia de universidades en Brasil que son no universitarias, y eso será un tema central de las cosas que vamos a hablar enseguida. Mi origen, yo nací en un pueblo en el sur de Bahía, y hice mis estudios de escuela secundaria en el interior y me cambié a Salvador para hacer el curso universitario, hice medicina. Y después, justamente por lo que Federico mencionas, el intento de actividad de política universitaria, en aquel momento, eran los años 1970, 70 hasta 75, que fue mi curso médico, estábamos en Brasil en una dictadura muy, muy dura, y la represión fue muy intensa. Entonces tuve algunos problemas de
de seguirme en una carrera que sería originariamente en la psiquiatría. Yo hice una formación clínica en psiquiatría, pero tuvo que cambiar para salud pública, salud comunitaria, y hice una maestría en salud comunitaria, y después gané una beca para estudiar en los Estados Unidos. Entonces tengo un PhD en epidemiología. Pero eso me, creo, regaló con una formación más transversal, más y menos limitada a la formación clínica. Y por eso mi campo de investigación, toda mi carrera de investigador ha sido la salud mental. Mis investigaciones antes de ese interés en la universidad fueron en términos de lo que llamamos de epidemiología social de los trastornos mentales. Y hice muchos estudios de prevalencia, de caso control, estudios de los determinantes sociales, y empezando, claro, con los determinantes más clásicos, que eran... y por eso empezó mucho de mi relación con Argentina. Los temas de migración, también los temas etnoculturales de las enfermedades, y eso en una primera etapa de mi carrera de investigación. Y después temas que son más aplicados, como los servicios de salud mental, por el hecho de que Brasil pasó también por una reforma psiquiátrica en la implantación del sistema único de salud, del sistema general de salud, después de la redemocratización del país. Y me involucré mucho en la formación de lo que llamamos ahora en Brasil del movimiento de la salud colectiva. Y es un movimiento de reforma sanitaria con una vertiente mucho más popular, mucho más política que técnica. Y la etapa final de mi producción de investigación, ya en los años 1990 y principios de ese siglo, la investigación de los efectos de raza, etnia, racismo, género, relación, ubicación más territorial, que son determinantes que la epidemiología clásica, la epidemiología social clásica no trataba. Y siempre tuve un interés muy fuerte por la epistemología de la epidemiología, cuál es la filosofía que está por detrás de esa ciencia. Y ahí escribí algunos textos de crítica a la epidemiología convencional, y uno de ellos, de hecho, dos de ellos han sido publicados ahí en Buenos Aires. Uno se llamó Epidemiología sin números, y sido publicado en un programa de la Oficina Sanitaria Panamericana, y el otro es La Ciencia Tímida, ensayos de construcción de la ciencia epidemiológica, que ha sido publicado por el editorial Lugar. Entonces, el diálogo ha sido muy, muy intenso, y referentes en ese diálogo. Dos pensadores de la salud en Brasil, que uno de ellos murió muy joven, Ricardo Bruno Gonçalves. Y el otro también murió, no era tan joven, que se llama Sérgio Arouca. Son los dos referentes principales en Brasil. Y en Argentina hay dos también, un amigo muy, muy querido, Juan Samarra,
que fue en su vida profesor de, de psicología en la UBA, y escribió también un texto que es un texto, un marco en la epistemología de la salud, que tiene ese título, Epistemología de la Salud, y el otro que es Epistemología y Metodología. Y el otro es él está, sigue fuerte y activo, que es Mário Testa, que fue director de la Facultad de Medicina de la UBA, y que es una referencia para toda América Latina como un pensamiento que hace una integración de temas de la salud colectiva, de la salud general, y eso, parte de mi producción en esa contribución, tiene una influencia muy fuerte de Mário Testa en términos de lo que llamamos de epidemiología del modo de vida, que después se amplió para la idea de una etnoepidemiología. Entonces, esa fue mi carrera hasta los años 2000, y entonces fue de muchos modos, fue inducido a asumir la rectoría de la Universidad Federal de Bahía en el año 2002. Y en Brasil, los mandatos de rector son de 4 años. Entonces, yo tuve una reelección y me quedé rector de esa universidad hasta el 2010. Y en el 2013 me invitaron a una situación muy especial, que fue la implantación de la más nueva universidad federal en Bahía, pero una implantación sin antecedentes institucionales, es decir, tuvimos que construir essa nueva institución desde el cero, y eso es una posibilidad muy fuerte de introducir, testar, experimentar innovaciones, y eso lo hicimos, y yo teré el mayor placer de hablar un poco sobre essas experimentações. E tudo isso me levou a essa invitação à Universidade de São Paulo para agora uma missão que é justamente a investigação de modelos de inovação em la construção de universidades que não sejam universidades tão fomentadoras de la conservación, de la reproducción de muchas cosas que hacen parte de nuestro sistema de enseñanza superior. Entonces, ese, Federico, es una síntesis de... No sé si conseguí cubrir, porque su pregunta fue una pregunta llena de camadas y de niveles de... Sí, fue una pregunta ambiciosa, es cierto. A propósito de su síntesis, no queremos dejar de preguntarle con respecto a su trabajo en epistemología sobre la epidemiología, ¿no? ¿Sería posible sintetizar brevemente cuáles serían estos aportes, digamos, de epistemología crítica, de la epidemiología, la inclusión, el diálogo con otros saberes, como mencionó, el de la etnografía, quizá probablemente con otras formas de concebir la medicina, probablemente con discursos de prácticas de pueblos originarios? Estamos muy interesados en conocer eso. Sí, creo que es una cuestión de gran oportunidad, porque el tema que en todo el mundo en ese momento impone una cuestión general es la pandemia.
Há um fenômeno epidemiológico que ha traído en todo el mundo mucha conciencia de las limitaciones del modo de vivir, de la manera de organizar nuestra sociedad, y una sensación de que el tema de la crisis es un tema central. Y bueno, yo puedo ilustrar essa resposta com a pandemia. Uma pandemia é um objeto, um evento que se chama evento crítico, muito complexo. E a questão fundamental na pandemia é que os hechos epidemiológicos não agotam a concepção, a definição de uma pandemia. A pandemia é um fenômeno que é, ao mesmo tempo, biomolecular, com consequências clínicas, com toda uma dinâmica de transmissão, de contagiosidade, e também é um evento social. Há muitas demonstrações cada vez mais claras em todos os países que são afetados, de que países que têm desigualdades sociais muito profundas, essas desigualdades fazem com que a pandemia tenha uma plasticidade local distinta de países com um grado mais reduzido de desigualdades. Mas também a pandemia se ha tornado uma questão política em muitos países, e Brasil é um dos piores exemplos disso. A mala politização de uma questão política se ha dado em Brasil, mas também em Estados Unidos, com o presidente Trump, é o mesmo. Então, o tema de la política atravessa também uma questão que muitos pudieran pensar que fuera solamente uma questão de clínica ou de biologia ou de patologia ou a lo mejor de epidemiologia. E a pandemia também tem uma dimensão que incluso se ganhou o nome de infodemia, que é uma pandemia também de informação e, pior, de mala informação, de informação falsa. As fake news, a pandemia não é somente a pandemia do vírus, é uma pandemia de narrativas, de uma disputa, de uma luta de narrativas. Então, todo isso hace com que não se pode reduzir a pandemia a sua generação como hecho biológico, sua repercussão como processo clínico e sua expansão como uma mega epidemia, porque uma pandemia é uma mega epidemia. E em países como o Brasil, a pandemia chega e essa mega epidemia se cambia para um sistema que é um sistema, nesse momento, autoalimentado de reprodução interna. Então, temos um sistema de epidemias em Brasil, como o mesmo passa nos Estados Unidos. Creio que a Argentina ha tomado decisões muito melhores respeito a isso que em Brasil, pero de toda maneira a ameaça de que essa complexidade receba tratamentos muito simples, a busca de sencillez para lidiar com um problema complexo é sempre uma paradoxa. Então, não há soluções simples para problemas complexos, há soluções complexas para problemas complexos. E está agora em Brasil todo um esforço de imponer sobre a população a ideia de que basta uma vacuna ou que há um tratamento mágico que vai a resolver tudo.
y nosotros sabemos que los hechos de la salud en la sociedad no son, no son de esa naturaleza. Y toda la discusión que yo intenté hacer sobre la epidemiología es ubicar la epidemiología en su región de acción y de reflexión sobre problemas de salud en sociedad, que son problemas complejos. No se puede olvidar los temas de la biología. El virus sigue un virus. La genómica tiene su importancia muy fundamental, pero nada de eso agota y permite reducir la comprensión de un fenómeno complejo, no solamente como esa pandemia de la COVID-19, pero también todas las enfermedades del mundo moderno en ese punto. Entonces, lo que yo intenté en algunos de esos textos es organizar una reflexión más sistemática sobre temas como la validez del conocimiento científico, qué significa una evidencia científica en epidemiología, y también la noción de que los hechos epidemiológicos son de ocurrencia simultánea en muchos planos de existencia, de realidad. Y eso es una aplicación muy directa del pensamiento de Juan Samarra, como un epistemólogo con una potencia en su pensamiento de integración de conocimiento, de lo que llamamos de un aporte crítico de la filosofía de ciencias en plural, como por ejemplo la ciencia de la epidemiología. Entonces, esa es una síntesis, y creo que mi intento es ilustrar también con ese tema muy actual, el tema quizá más importante, el marco, que es la pandemia de la COVID-19, que tiene, además de una fuerza de transformación en el campo de la salud y también en todos los campos de la sociedad, esa fuerza de transformación es aún más concentrada en el campo de la educación, y en especial de la educación superior, de la educación universitaria. Por eso que las universidades en todo el mundo están en una situación algunas de parálisis, otras de un miedo en general, y todo. Yo puedo decir que hay una reacción de un desconocimiento que incomoda, que molesta. Y es un desconocimiento que la universidad no está acostumbrada a lidiar con temas que de muchas maneras significan retos para su supuesta seguridad de centro de producción de conocimiento. Entonces, es eso. Qué bueno, porque esto nos hace pensar en un montón de cuestiones, ¿no? Sobre esa soberbia de la cultura occidental, que rechaza, ¿no? la falta de certeza. Y me llama la atención en esta disputa, en esta pandemia de narrativas, ¿no? que usted decía, la falta de referencia o la muy poca reflexión o conexión entre la aparición de las enfermedades zoonóticas y el modo de producción y, bueno, y la expansión de la frontera agrícola. No parece estar conectado en las narrativas críticas de la pandemia. ¿Qué opina de eso? Sí, bueno, si vamos
examinar lo que es una pandemia, de hecho, es una ruptura en un estado un estado que de muchas maneras tenía un equilibrio, y esa ruptura se da con el cambio de lo que llamamos un patógeno, que ya existía, los coronavirus existen, estaban ahí, y ese en especial tiene una, una especificidad, y es una especificidad paradojal, en el senso de que el hecho de que la enfermedad no es una enfermedad muy grave, y también no es una enfermedad letal como otras, es justamente lo que la hace más peligrosa, en el sentido de que no todos en la población que tiene contacto con el virus desarrollan la enfermedad, y solo una fracción de esos que desarrollan la enfermedad tiene cuadros graves. Y los que tienen cuadros graves, muy pocos, son los que llegan a una situación de una severidad de su cuadro que amenaza la vida. Entonces, es de lo que llamamos técnicamente, la letalidad es muy, muy pequeña, pero la facilidad de transmisión se da justamente por el hecho de que no es una enfermedad, por ejemplo, como el virus Ebola en África. Es un virus con una letalidad, mata casi 50% de los que tienen la enfermedad. Y es una enfermedad que también es muy grave en el sentido de que cambia la movilidad de la persona casi que inmediatamente. Entonces, los síntomas son muy fuertes y incapacitantes. Se dice incapacitantes, ¿sí? En castellano, ¿son incapacitantes? Sí. Creo que sí. Sí, sí, es que hace una reducción de la funcionalidad de las personas. Y eso impide, por ejemplo, el ébola de ser una pandemia. Pero, por otro lado, si la mayoría de las personas que son infectadas por el coronavirus, pueden seguir 2, 3 semanas sin ningún problema. Y eso facilitó la difusión de la pandemia, por el hecho de que hay un espacio en el ecosistema que permitió esa difusión. Y tenemos, claro, muchas muertes, pero las muertes se concentran más en los ancianos, y también se concentran mucho más en personas que ya tienen otras patologías. Y eso también juega contra la posibilidad de control. Entonces, bueno, todo eso quiere decir que estamos en una interfaz ecossocial epidemiológica. Eso quiere decir que la, la, yo diría, el cambio que esa ruptura trae a nuestros ecosistemas no es tan grande, pero ese cambio que es suficiente para provocar una crisis económica muy fuerte, como todas las pandemias, y muchas crisis políticas, pero también crisis ambientales. Federico, habías mencionado que es una zoonose, es decir, empieza con
animales, pero cuando un virus entra y tiene una circulación que es propia de los humanos, es decir, un ser humano transmite al otro, ahí ya sale de ese límite. Es decir, la barrera animal-humana ha sido transpuesta por ese patógeno. Lo que se está trabajando mucho como reflexión, pero también como investigación, es lo que va a pasar con muchas de las fronteras agrícolas. De hecho, essa pandemia em especial não parece ter muito a ver com fronteiras agrícolas, pero estamos bajo o risco de muitas outras que são pouco conhecidas aún. Se calcula que há milhares de micro-organismos, de patógenos que não se conhecem por el simple hecho de que não chegaram a transponer essa barreira animal-humano. E a fronteira agrícola descontrolada põe muitos desses em contato, pero de muitas maneiras não solamente para patógenos novos, o que chamamos de enfermedades emergentes, pero também para patógenos que já existem, que estão em algum grado de equilíbrio ecossocial. Por exemplo, a fiebre amarilla ou e outras que a enfermidade de Chagas, por exemplo, e outras que nos afetam mais diretamente, né? Gracias, profesor. Queríamos ahora preguntarles sobre algunos de los proyectos en los cuales usted intervino, por ejemplo, en el llamado Universidad Nueva, también por la reestructuración y la expansión de las universidades federales, el REUNI. Muchas de las ideas usted las plasma en el libro Universidad Nueva, Textos Críticos y Esperanzados, del 2007, en el que discute la posibilidad de algunos cambios en los mecanismos de ingreso, políticas de cupos, el cambio de la arquitectura académica de la enseñanza universitaria, entre otros temas. Y uno de los pilares ahí fue la y transdisciplinariedad. Como rector usted creó varias carreras interdisciplinarias que implantó en la UFBA, y también le queríamos preguntar por el proyecto que implicó muchísima innovación que usted mencionó de la Universidad Federal del Sur de Bahía. Bueno, en la secuencia, yo empecé hablando que no era parte de mi proyecto de carrera de investigación salir para la gestión o de alguna manera me extender para la gestión. Pero cuando lo hice, el año 2002, empecé a estudiar el tema de las universidades. Y claro, nosotros sabemos que la enseñanza superior en nuestros países es un factor de segregación social. Hay todo un proceso de elitización más pequeño en Argentina, por ejemplo, que en Brasil. En Brasil ha sido siempre algo muy, muy dramático. La enseñanza superior cubría menos de 5% de la población en la edad joven. Y en Brasil también el hecho de que en nuestra historia tuvimos universidades muy, muy tarde en nuestra historia. Ustedes tuvieron la universidad, la UBA, en 1821, 22, y otros países tuvieron universidades aún más temprano. La Universidad de Córdoba creo que es también aún más temprana que eso, de 1700, siglo XVIII.
en Perú, la Universidad de San Marcos, del siglo XVII, Santo Domingo también, pero en Brasil hubo una decisión de la colonización portuguesa de un monopolio estatal por la formación. Entonces, no es que no tenía, es que era prohibido tener universidades en Brasil. Y la formación se hacía con los jóvenes cambiando a Portugal para la Universidad de Coimbra. Quando o Brasil tiene su independencia en 1823, hubo algunas proposiciones de abrir universidad en Brasil, pero la decisión fue siempre no, y esa decisión es muy distinta de lo que pasó, por ejemplo, en Argentina, que ustedes tuvieron a fines del siglo XIX, universidades muy fuertes, muy importantes, y lo que es interesante es que ustedes tuvieron universidades de muchos distintos modelos de universidad. Había la Universidad de Córdoba, una universidad religiosa, muy clásica, uno puede decir una universidad medieval. La UBA se implantou como uma universidade de influência francesa e com faculdades muito fortes, pero com uma centralidade na formação das profissões, a profissão de abogado, médico. Pero ustedes também tiveram a Universidade de Mar del Plata, que foi uma universidade muy avanzada em termos de projeto, tão avanzada como as universidades de Estados Unidos e o modelo, a inspiração das universidades alemãs. Eu quero dizer que Brasil não teve universidades hasta o ano 1935, que foi quando a Universidade de São Paulo começou. E mesmo as universidades que iniciaram sua enseñanza eram fusões de escolas aisladas, de faculdades, institutos, escolas, e não uma instituição general, uma instituição com uma integração de todos os campos de conhecimento. E, bueno, eu hago toda essa digressão para dizer que quando me tornei reitor da universidade, tive que estudar o que significa uma universidade, mesmo porque minha formação em pós-grado ha sido hecha nos Estados Unidos, e também por muita de minha carreira de investigação, a cada 2, 3 anos eu tinha trabalhava em distintas instituições, e isso creio que me permitiu uma visão muito crítica da instituição que temos em Brasil. Em Brasil, as universidades, naquele momento, as universidades públicas alcançavam uma proporção da população muito pequena, eu havia dito, e eram também muito contenidas em si mesmas. É decir, para entrar em uma universidade, tinham que fazer exame de entrada com uma competência muito forte, de maneira que só se, para os cursos de mais prestígio, solamente aqueles que proveniam de famílias que tinham plata suficiente para pagar estudos em escolas privadas, em escolas muito caras. E a maioria da população, a maioria pobre da população, que só tinha acesso
ao sistema público de enseñanza secundária, eles não tinham nenhuma possibilidade de um sucesso proporcional a isso. E uma das coisas que na Universidade Federal de Bahia nos motivou muito foi a abertura da universidade a segmentos da população que não estavam representados na universidade. Por exemplo, Bahia tinha 85% da população de descendência africana. São negros, são mulatos, são morenos. Pero la universidad, los cursos de más valor social, no había tantos. Había 5 o 10% de personas que hubieran venido de familias pobres o que eran negros. Y eso motivó una lucha por la apertura de cupos en la universidad para gente que en sus familias nunca había tenido nadie con un diploma universitario. Y esa fue una lucha en los años 2004, 2005, que fue también en paralelo con un esfuerzo que hicimos de interiorización de la universidad. La universidad en Bahía, la Universidad Federal de Bahía, era la única universidad federal de todo el estado y se ubica en la capital. Y entonces empezamos un trabajo de abrir extensiones de la universidad en ciudades más importantes en el interior. Y entonces esos dos movimientos cambiaron mucho la demografía y también la sociología de los estudiantes universitarios. Y ahí, claro que hay toda una discusión, especialmente entre los antropólogos, de las matrices culturales, que son distintas. La clase media brasileña tiene una matriz cultural muy cosmopolita, muy involucrada en procesos de imitación de Estados Unidos, de Europa, y eso es parte de nuestra heranza colonial. En Salvador, por ejemplo, hay mismo una espécie de consigna que dice Europa, França, Bahia, por el hecho de que la clase dominante de Bahia hablaba francés durante el imperio, y los estudios eran hechos en Europa, y eso es un patrón en muchas otras regiones de Brasil. Creo que también en Argentina, en ese tiempo, también tenía una submisión cultural muy fuerte, y eso, de eso resulta una ideología de clase media, que llamamos de clase media, pero es una ideología muy distinta de las matrices culturales del pueblo, de la población, de los trabajadores, de los campesinos. Y cuando abrimos la universidad, en ese proceso de expansión que ella ha mencionado, el Reúne, fue un programa que el gobierno de Lula implementó para una expansión muy acelerada de los cupos. De hecho, casi que se dobló más que dobló, de hecho, la oferta de cupos en general, y junto con las estrategias de acción afirmativa, con reserva de cupos para
personas de familias pobres, negros, indígenas, quilombolas, que son agrupamientos de los ex-esclavos. Eso cambió el perfil de los estudiantes. Y mi preocupación principal fue cómo hacer puentes de comprensión, de intercomprensión con culturas tan distintas, o entre culturas tan distintas. Y de ahí vino una preocupación en términos de que no solamente la universidad se organizaba de una manera muy, muy fragmentada, muy disciplinaria, además era uma organização muito internalizada, com pouco diálogo com outros saberes, com outras maneiras de conceber o mundo, a história, a vida, a natureza. E isso, Federico, pode ser encapsulado em la concepção de la transdisciplinaridade, es decir, não solamente atravessar as disciplinas, pero também fazer com que o conhecimento ocidental, que é muito fijado em cajas, em segmentos, em secções, com fronteiras e limites muito claros entre essas partições, pudiera conversar entre si e também com o que está fora da universidade, e que agora está dentro da universidade. Porque minha preocupação foi que, se a gente que não estuva na universidade chega à universidade, e a universidade se apresenta tal como ela sempre foi, lo que resulta sería una cooptación de esos sujetos. No creo que mi preocupación o mi receo sea de alguna manera superado. Creo que mucho de lo que pasa en ese momento en la Universidad Brasileña sigue como una demostración de que la conservación de esa institución sigue muy potente, muy claramente demonstrando que muitas dessas inovações são quizá intentos de cambio, pero não logram cambio estrutural na instituição. E que inovações foram essas? Implantamos na Universidade Federal de Bahia, lo que Emília havia falado, movimento que se chamou de Universidade Nueva, que era uma reforma na estrutura de currículo da universidade, para que os estudantes pudieran entrar em la instituição universitária general e não em las faculdades, em los cursos, em las segmentações. Que esse é problema. A Argentina também tem esse problema. O jovem, muito temprano, tem que tomar uma decisão, entra na universidade para um curso de medicina, um curso de direito, um curso de engenharia, e vocês chamam de licenciaturas. Em Brasil, a entrada na universidade, en la universidad pública es como una elección inapelable. La selección de carrera se hace antes de conocer lo que es una carrera y antes de conocer lo que es la universidad. Y mucha gente entra en la universidad, pero tiene todos sus cursos en una misma facultad. Y eso es un problema, porque de hecho, eles não entram na universidade. A entrada é na faculdade. O curso é na faculdade e a graduação é na faculdade. Então, tentamos, e uma boa
parte de la expansión de la Universidad Federal de Bahía en ese programa que yo hablé del gobierno Lula, el Reúne, se dio en la oferta de cupos en bacharelados interdisciplinares, es decir, cursos de bacharelado em grandes áreas, por exemplo, artes, ou humanidades, ou ciências, ou saúde. E isso, a seleção de carreira se daria dentro da instituição universitária. E essa experiência foi implementada, e hoje dia há mais de 60 cursos em Brasil que têm uma característica interdisciplinária, pero não reemplazou o modelo que existia e se queda contenido em seu espaço a mim me gostou sempre pensar em seu espaço de transgressão, pero não é tanto no espaço de transgressão, porque muitos de los que estão entrando na universidade nesse sistema lo hacen para se preparar para a conformação. E isso foi o que passou na Federal de Bahia. Em la del Sur de Bahia foi bastante, tuvimos muito mais liberdade para a proposição de modelos mais integrales. Então, hasta hoje é uma universidade que a entrada se dá solamente nos cursos interdisciplinários, e depois que se hace no segundo ciclo de formação, uma eleição de qual carreira se vai dar. Muchas gracias, profesor. A propósito de esto, ¿no? De los debates, de las discusiones que se dan en torno a la inclusión, masificación, ¿no? Esta oposición. Por un lado, vemos que las universidades han tenido la misión de usted de reproducir élites profesionales que adquieren las competencias dictadas por las necesidades del mercado. Y por otra parte, el discurso, por lo menos que viene desde la reforma de 1918, de una universidad autónoma y crítica, y que se distancia, ¿no?, de esos dogmas del mercado. Bueno, entonces, a propósito de toda esta experiencia que usted relataba, ¿cómo piensa esa dicotomía, ese debate entre la masificación, la ampliación, por un lado, y al mismo tiempo la necesidad de mantener la calidad, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en común que puede haber ahí? Y para hacerlo más complejo todavía, ¿por qué cree la izquierda más progresista dentro de las universidades muchas veces se opone a la masificación? Sofrimos mucho con eso, porque muchas de estas innovaciones que yo presenté muy rápido acá, fueron contestadas por la izquierda. Hubo una resistencia contra la expansión en Brasil, mismo con un gobierno de izquierda en el poder, había una segmentación de la izquierda, en especial la izquierda que de muchas maneras dominaba el movimiento estudiantil y los movimientos corporativos de los profesores también. Entonces, nosotros sufrimos mucha oposición, pero no fue una oposición de la derecha, sino una oposición de la izquierda. Y exactamente, Federico, el argumento que tú propones fue eso, es que no se puede masificar o ampliar o extender sin perder calidad. El problema es que no había calidad en el sentido de una calidad de equidad, y sí la calidad como una excelencia en sí, no una excelencia
para... Y eso es una aplicación muy, a mi juicio, muy pobre de la noción de oferta y procura. Esa idea que organiza los mercados, pero es lamentable que organice también la estructura del conocimiento y de la formación. La idea de que para algo tener valor, tiene que ser para pocos. Y el oro, la plata, son valores porque hay alguna escasez. Esa es una concepción muy superficial, muy pobre, creo que es una comprensión muy mala de lo que llamamos de cultura, conocimiento, de las artes, de las ciencias. Y eso nos motivó mucho en mi segunda experiencia, que fue la Universidad Federal del Sur de Bahía, para la investigación, o por lo menos la prospección de qué alternativas serían posibles para una expansión con calidad y equidad. Porque esse dilema de lo melhor para poucos e que é impossível ter lo melhor para todos é dilema que há muitas maneiras de lidiar com o problema, não como se fosse dilema insolúvel, pero com soluções. Y una de las soluciones que hicimos y testamos, y creo que fue un teste con suceso, es el uso de la tecnología para eso. Hay un rechazo de la idea de que la tecnología puede incluir. Y eso es muy difundido en la universidad, en especial en la izquierda universitaria. Agora mesmo em Brasil, há toda uma discussão em termos da pandemia que nos ha obrigado a uma interação social como essa que estamos, mediada por dispositivos de tecnologia digital, de conectividade, e isso tem todo para potenciar a prática pedagógica. E ele rechazo de esses meios, a meu juízo, tem uma consequência que empeora as desigualdades. É decir, a universidade não emplea esses meios e solamente aqueles que podem ter acesso personal, individual a esses meios, tem a possibilidade de aproveitar a potencialidade desses meios. E, então, nesse momento, para um exemplo de isso, por exemplo, nesse momento, em Brasil, por la pandemia, as universidades estão fisicamente cerradas. En Estados Unidos passou o mesmo, na Europa o mesmo, creio que na Argentina também passa o mesmo, pero o uso diferencial e competente do domínio dessas tecnologias pode ser uma maneira de aprender como emplear essas tecnologias para que todos que tuvieran acesso pueden tener una experiencia de educación universitaria donde la exclusión territorial, por ejemplo, fuera superada por el empleo de tecnologías de incorporación a través de los medios digitales. Por eso, en la cátedra que yo estoy en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo,
estamos empezando una reflexión para cambiar el TIC, o las TIC, las tecnologías de información y comunicación, para que no sean comunicación, sino creatividad, conectividad, pero también colaboración. Y que si tenga una exploración más fecunda de los potenciales de alcance más amplio. Ahí mucha gente puede decir, pero el señal de la Internet es muy débil en las comunidades pobres, o los alumnos que vienen de familias vulnerables no tienen los dispositivos de acceso. Y ahí la respuesta es, esa es una demanda política, que la institución tiene el deber de ser la mediadora de esa demanda. Y por eso yo tengo ejemplos. En la Universidad Federal de Bahía, todos os alunos que entravam em los bacharelados interdisciplinares recebiam uma computadora da universidade para ter o mesmo acesso que os outros que já tinham seus notebooks, suas computadoras. E o mesmo hicimos em la Universidade Federal do Sul de Bahia. E eu posso dizer que não é investimento demasiado ou impossível, por el hecho de que lo que se gana es mucho más de lo que se inviste del presupuesto universitario para eso. Entonces, ese es un tema que creo que es un tema muy actual, muy contemporáneo, y en Brasil, no sé la situación en Argentina, pero en Brasil es un tema muy crucial en la discusión en ese momento. Gracias, profesor. Ahora le queremos preguntar, en alusión al gobierno democrático de las universidades y su propia arquitectura institucional, supimos y llegaron las noticias a la Argentina que el presidente Jair Bolsonaro designó de manera provisoria a rectores y vicerrectores de diferentes universidades federales, a rectores de institutos e incluso del Colegio Don Pedro II. La última designación de la que tuvimos conocimiento fue de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en septiembre, desoyendo la elección de las mayorías de los claustros. ¿Cómo está viviendo la comunidad universitaria esa situación, pensando propiamente en que las universidades tienen un gobierno democrático para elegir sus autoridades? Y además de cómo lo vive la comunidad universitaria, si hay alguna conciencia dentro de la sociedad en general, por fuera de la universidad, y si usted lo analiza como una guerra contra las instituciones educativas como la universidad. Bueno, esa es una pregunta que el primer impulso es decir que, como mucha gente hace, es totalmente absurdo que pase de esa manera, pero en Brasil, y de nuevo, yo tengo algún conocimiento de la situación en Argentina, pero en Brasil, las universidades públicas son el blanco del gobierno Bolsonaro por muchos motivos. Y ellos están haciendo acciones que son acciones de una agresividad política muy fuerte. Pero esa acción no es una acción ilegal, en el sentido de que las universidades en Brasil, su posición institucional son instituciones del Estado. Es decir, pertenecen al Estado federal, al Ministerio de la Educación, las federales.
a secretarias de educación las estaduales. Y muchas de ellas, yo no pienso que son universidades que se involucran en la sociedad. Hay toda una discusión sobre el término o el concepto de autonomía universitaria. Y creo que eso fue parte de la discusión, o por lo menos la motivación de la reforma de Córdoba en Argentina, el tema de la autonomía de las universidades. En Brasil, las universidades del sistema público son estatales. Y por eso, las reglas que ellas siguen son las reglas de la administración pública estatal. Y dos reflexiones, yo toda vez que ese tema surge, y recientemente surge siempre ese tema, dos reflexiones. La primera es que esa idea de autonomía produjo en nuestras universidades una distancia de la sociedad. Es decir, la idea de que una institución que debe pertenecer a la sociedad tenga la capacidad autónoma de, por sí misma, decidir sobre temas temas totales de su gestión. Y el otro punto, y creo que es un punto también, es la noción de que la democracia es un episodio, es decir, una escoja de liderazgo, y no un proceso, no una estructura. Y ahí creo que tenemos muchas cuestiones interesantes, pero yo tengo un ejemplo, yo diría quizá, por lo menos, de una contradicción. En la Universidad Federal del Sur de Bahía, en aquella situación que yo describí, de que, bueno, teníamos todo el terreno listo para la implantación de algo totalmente nuevo. Y una de las cosas que tuvimos como no sé si una innovación, pero un punto de principio, fue que la sociedad debería participar de la universidad como una cuarta comunidad universitaria. No solamente los profesores, los estudiantes, los funcionarios administrativos, pero también representaciones de la sociedad real. Y ahí, en el año 2015, hicimos un fórum social en la región del sur de Bahía. Es una región de 2 millones de personas, una población grande, va desde Porto Seguro, Ilhéus, hasta el sur, hasta la frontera, y una diversidad sociocultural increíble, desde indígenas de 4 etnias distintas, quilombos, pero también muchas comunidades marisqueras, pescadores, y la cultura la agricultura de cacao, una diversidad increíble. Hicimos ese fórum, y el fórum tuvo una representatividad de muchos segmentos sociales. También los empresarios, los maestros de escuelas, estudiantes secundaristas también vinieron a este fórum y eligieron un consejo estratégico social de la universidad, que en nuestra estructura tenía incluso un rol en la elección del rector.
E é claro que todo isso, Federico, me custou la gestión de la institución, porque esa concepción fue rechazada por los profesores, por los funcionarios y por una fracción de los estudiantes. Entonces, no es solamente el hecho de que tenemos un enemigo externo, antidemocrático, que se impone a una institución democrática. Mi punto es que la democracia en nuestras instituciones es una reproducción de la democracia de baja intensidad que la sociedad brasileña tiene en ese momento y que sufre por eso. No sé si es un punto muy polémico ese, pero creo que es una discusión crucial para el concepto de lo que es autonomía. Y mi constatación es que para lo que necesitamos autonomía, no tenemos. Y para lo que creo es una autonomía que compromete nuestra capacidad de transformación de la sociedad, esa autonomía tenemos. Y es una autonomía que hace con que sigamos una trayectoria que nos aleja de los cambios de la sociedad. Profesor, muchas gracias por la reflexión. Con respecto a lo que formulaba, si bien el presidente en Brasil tiene, como usted decía, no es un acto ilegal, tiene la facultad de designar entre los 3 primeros puestos los rectores, no es algo que venía sucediendo en Brasil, sino que se respetaba la elección del voto mayoritario. Sobre eso le quería preguntar si no es de alguna forma una deuda de los gobiernos progresistas o populares no haber modificado o repensado eso, que de alguna forma entiendo que puede llegar a ser un peligro para los gobiernos democráticos dentro de las universidades. Y por otro lado, entiendo la reflexión que usted hace sobre la falta de, tal vez, de vínculo que tienen las universidades y ese proceso tal vez endogámico de hablarse a sí mismas, que yo creo que es una crítica que debemos hacernos quienes formamos parte de todas las universidades. Quería preguntarle, si bien yo puedo hipotetizar de que entiendo que se deba a que concentra, como usted dijo, menos de un 5% de la población y que son esas poblaciones más elitistas, las que acceden a la universidad, tal vez sea por eso que se deba, ¿no? Porque es de alguna manera llevar una masificación, ¿no? Masificar o hacerlas más populares las universidades a través del ingreso de otros actores de la sociedad. Sí, sí, y hay más, yo creo que hay contradicciones dentro de esas contradicciones, pero su reflexión es muy correcta. Los gobiernos progresistas dejaron de hacer muchas reformas que fueron muy necesarias. Nosotros hablamos de la reforma tributaria, por ejemplo. El sistema de impuestos en Brasil es trágico, por el hecho de que cuanto más ingreso tiene alguien, menor es su contribución a la sociedad o al Estado en términos de impuestos. Y al revés, cuanto más bajo es el ingreso de alguien, más paga en proporción. Y dejamos de hacer esa reforma. La otra es la reforma política, en el sentido de tener maneras que son maneras conocidas por los científicos políticos, pero también por todos los que se interesan, maneras de prevención de la corrupción en los procesos electorales. Y no hicimos eso. Tenemos algo como 40 partidos políticos, cada uno de ellos es
un pequeño, una pequeña empresa que hace tráfico de influencia, con muy pocas excepciones, pero las excepciones son minoritarias. Y cuando tuvimos la posibilidad, un momento histórico posible, incluso con una situación de desarrollo económico con mucha inclusión social y, por supuesto, mucho apoyo popular, también no lo hicimos. No hicimos también la reforma de los medios de comunicación. Y es una vergüenza la manera como se hacen negocios por los derechos, la concesión de una red de televisión. Por eso la calidad de la televisión abierta en nuestro país es terrible y hay una colonización de los empreendimentos religiosos. Eu não chamo de igreja, são empreendimentos, é todo um mercado de la creencia, de la fé. E também não hicimos uma reforma muito séria, que foi a fijação de los protocolos ambientales. E agora estamos tendo uma crise terrível. Também não hicimos a reforma universitária. Houve proposições, e uma delas, em 2005, era ministro da Educação, Tarso Genro, antes do ministro que implementou, ele reúne, Fernando Haddad, era Tarso Genro, que tuvo e levou ao Congresso um projeto de reforma universitária com um regime de urgência para a votação, pero a reação contra esse projeto, essa reação vino desde adentro da universidade e sofreu quase que uma perseguição política em todos os momentos de discussão. Eu sou testigo de isso. Então, Emília, tienes razão. Perdemos muitas oportunidades de poner de uma maneira mais sustentável, mais sostenível, desde o ponto de vista normativo e legal, lo que muitas das coisas, incluso esse tema da autonomia universitária. Pero esse tema é um tema fundamental e creio que amerita uma discussão quizá específica sobre isso, por el hecho de que não é possível ser parte do Estado sem someter-se às regras desse Estado. E creio que a história demonstra que não é possível que a liberdade acadêmica, a autonomia universitária, se dê de uma maneira mais parcial, é decir, para certas coisas estão no Estado, para outras não. E aí, esse é o ponto em que uno pode dizer, bueno, as universidades sofrem uma agressão, certo, em Brasil, as universidades públicas, porque o 85% de los cupos universitários estão nas mãos das instituições privadas. E aí temos uma questão de quanto se paga o preço do argumento que Federico começou nessa discussão, que é sem ampliação, sem apertura generalizada para a oferta de educação superior pública, não é possível ter uma importância social e política equivalente. Em especial porque os que mais aproveitam da universidade pública são aqueles que fazem parte das classes que dominam a sociedade. E não se pode esperar
adhesión de esos segmentos a instituciones que tengan como misión justamente la transformación de la sociedad. Bueno, muchas gracias, profesor. Precisamente a propósito de esto último que usted venía describiendo, ¿cómo ve los próximos 10 años, ¿no? De la universidad en Brasil, del campo universitario en Brasil? ¿Cuáles piensa que son los principales desafíos de aquí a una... Essa é uma questão com uma resposta muito difícil. Pero eu tenho alguns ejes de pensamento sobre isso. Em primeiro lugar, eu penso que esse modelo de universidade, com essa definição de autonomia e com uma certa inconsciência de seu rol na reprodução da sociedade que temos, sem uma discussão crítica e sincera disso todo, não vamos muito adelante. Por el hecho de que a missão transcendental de las universidades é uma missão que, nesse momento, não interessa às autoridades que estão no poder no país. E, ao mesmo tempo, há toda uma ameaça de mercantilização da enseñanza. Pero eu creio que o que chamamos de universidade tem uma missão que é uma missão muito mais de promoção de uma cultura democrática, de uma cultura cidadana, de uma concepção crítica da ciência e, además de uma promoção de projetos de sociedade mais basados em solidariedade, em sustentabilidade. Toda essa agenda é uma agenda declaradamente rechazada por el governo. E o ponto é que há uma necessidade de uma discussão de que instituição temos. E não me parece que estamos em um ambiente em que essa discussão está posta. É uma discussão que eu encontro nesse momento muito pouco diálogo em los temas, por exemplo, que falamos aqui. Eu sou invitado para falar sobre a pandemia, sobre o que ha sido a pandemia, e quizá algo mais em termos de educação, pero a discussão de la universidade não é uma autocrítica para ampliar sua vulnerabilidade, pero sino uma autocrítica para que seja capaz de se reunir de novo. O outro eje que creio é a possibilidade de la universidade dominar o tema de la tecnologia. Porque somos os produtores de tecnologia, somos os produtores de los princípios que generam as tecnologias. E o que hacemos é como se fuera uma cegueira de que se isso se hace em las universidades, se transfiere ao mercado e não se põe à disposição da sociedade. Por o hecho também de que dentro da universidade pública, por lo menos em Brasil, não hago nenhuma análise sobre a situação na Argentina. Em Brasil,
es como si tuviéramos en cada institución distintas instituciones, unas sobre las otras, y que no conversan, no tienen diálogo. Y ese es un eje de trabajo que creo tendrá muchos desdobles, algunos de ellos creo necesarios. El tercer eje eso creo que es muy particular de Brasil, que otros países yo sé que no sigue así. Hay una disociación de la universidad de los sistemas de educación en general. Es decir, la idea de que un examen es capaz de seleccionar los que son aquellos elegidos que van a entrar en la universidad, hace con que la universidad no se preocupe con lo que pasa en la enseñanza media, en la enseñanza secundaria, en la enseñanza fundamental. Y en las universidades públicas, eso es la regla. El patrón es ese en las universidades públicas. Y, mientras tanto, la formación de los profesores que enseñan en las redes públicas de educación médica media y básica es hecho por las facultades privadas. Y eso es como si a la universidad pública no hay mucha preocupación con la calidad de los maestros que están en las escuelas públicas, de las redes de la educación básica. Entonces, ese es un punto que el discurso de la calidad, que muchas veces es el discurso que es contra la expansión, es un discurso que, a mi juicio, es una palabra muy fuerte, es un discurso hipócrita, en el sentido de que vale para algunas cosas, pero no vale para otras cosas. Y ahí yo pego el ejemplo yo saco el ejemplo de una buena universidad federal, tiene cursos de maestros, llamamos en Brasil licenciaturas, es distinto de ustedes. Las licenciaturas, que es la formación de maestros para la educación básica. Acá se llaman, perdón que le interrumpa, se llaman profesorados. El profesorado. La contribución de la formación del profesorado en las universidades públicas brasileñas es muy pequeña y es una contribución con un grado de calidad alto. Entonces, los maestros que son formados en las universidades públicas son muy buenos. Por lo tanto, el mercado de la enseñanza privada los atrae, los bancos los atraen y las universidades los atraen. Entonces, es como si las universidades públicas estuvieran formando la reproducción de sí misma, del sector financiero, del sector empresarial, del sector educacional privado, pero nada para el sector público de educación. Y eso creo que es un eje, Federico, muy necesario para esa transformación de la universidad, que si no hacer eso, va a quedar cuando lo que pase en las elecciones municipales o después en las elecciones presidenciales, ella va a seguir cumpliendo ese rol en la dinámica social y política de Brasil. Yo sé que en Argentina es muy distinto, pero desafortunadamente con nosotros así es. Profesor, muchas gracias por las contribuciones, por los ejes que planteó y los desafíos que nos quedan. Nos quedamos con algunos números que impactan, menos del 5% de la población que accede a la universidad y el 85% de afrodescendientes que tiene el estado de Bahía, y que pocos de ellos muchas veces se ven en las universidades. Nos sirven todas estas reflexiones para seguir pensando en las universidades que queremos, las universidades posibles, las universidades en América Latina,
Así que le agradecemos en nombre del decano de nuestra Facultad de Humanidades y Artes, del profesor Alejandro Vila, en nombre del programa de contenidos transversales que dirigimos con Federico. Es un placer muy grande, profesor, haberlo tenido en este ciclo. Muchas gracias. Ha sido un honor y un placer. Estamos muy agradecidos, estamos muy contentos en el diálogo y con todas las ventanas, las llanelas que fue abriendo. Sí, bueno, el honor y el gusto ha sido mío y espero que yo me hago entender en ese idioma que es tan hermoso y que lo hablo con un acento de Bahía, pero espero que la combinación sea favorable a la comunicación. Y me pongo a la disposición del futuro en momentos en que se necesite. Un abrazo. Su español Un abrazo fue perfecto, grande. profesor. Muchas gracias. Un abrazo. Perfecto. Hasta la próxima.